entonces creo que no hay más. Voy a empezar a compartirles la pantalla. Justo acá tengo el formulario del examen abierto. Me avisan cuando lo puedan ver, por favor. Sí se ve. Ya, súper. Ya. Bueno, este examen era por 20 puntos. Han respondido 39 personas, ¿no? Han respondido 39 personas. Em, no estoy muy seguro al final de cuántas personas inscritas hay. Yo tengo una lista de alrededor de 60, ¿no? Casi llegando a 60. Entonces pensaría que hay al menos un grupo de estudiantes que ya finalmente no dio el primer parcial, ¿no? Consultarles, ¿no? Sobre las otras materias, ¿no? ¿Es la misma cantidad de estudiantes? ¿Sienten que hay acá menos, más estudiantes que en otras materias? ¿Tienen alguna impresión sobre esa parte? Yo por mi parte, perdón, yo por mi parte sí me he dado cuenta que en estadística es la materia en la que hay menos participantes. Ya, normalmente las otras se conectan más, ¿no? Porque ahorita tengo 20, 22, 20 personas conectadas y el máximo que he llegado creo que era hacia 40, ¿no? Pero casi al inicio. Ya. Eh, ¿Qué más? En otras materias, normalmente cuántos se conectan y cuántos... ¿Ya han dado algún parcial? Presencial tal vez. Sí, sí dimos dos parciales presenciales, por lo menos los del primer semestre, digamos. ¿Y qué tal? ¿Cuántos eran más o menos? Para tener Bueno, una idea. igual había harta gente que no ha ido. No sabemos qué será, pero hay harta gente que no entra a clases y no da exámenes en todas las materias. Mm, ya, está bien, no es tan aislado, digamos. Ya, de todas maneras, si ven a sus compañeros que no han dado el primer parcial y están en otras materias, eh, hay un examen recuperatorio, ¿no? Y el recuperatorio normalmente por ahí les ha ido mal en este primer parcial. La idea del recuperatorio es que justamente pueden mejorar esa nota, ¿no? Se reemplaza en lugar en lugar de esta nota, ¿no? Entonces, esa es una buena alternativa siempre para mejorar, digamos. Es como, por más que les ha ido mal en este examen a alguien, puede recuperar y por ahí obtiene la nota máxima, ¿no? O sea, seguimos teniendo los 100 puntos en juego, básicamente, ¿no? Si incluimos el recuperatorio como una opción más, ¿no? Ya, entonces, eso rápidamente para comentarles sobre la cantidad de gente. Ahí les voy a mostrar las respuestas. Eh, bueno, más que la respuesta, es un poco el comportamiento de las notas, ¿no? Esto es bien usual, ¿no? Estas son las notas, ¿no? El examen era sobre 20 puntos y el valor promedio, ¿no? El valor promedio es de 13. No está mal, ¿no? Normalmente uno apunta en las evaluaciones de que el promedio de las notas estén pues alrededor de la mitad y un poquito más hacia la derecha, ¿no? Ese es un comportamiento como que esperado, ¿no? En la educación superior, ¿no? Normalmente si estuviera más adelante, entonces no explico un mejor rendimiento, pero este es un rendimiento promedio aceptable, ¿no? Mucho más mirando la distribución de las notas, ¿no? Nosotros que veíamos justo la distribución normal, ¿no? Recuerden que era una distribución en forma de campana con ciertos criterios. En el ámbito de la educación, ¿no? El mejor escenario es que la distribución, ¿no? A mayor concentración de las calificaciones, tenga un comportamiento como una normal, ¿no? Eso es lo más recomendado. Y si nota, ¿no? Está sucediendo algo parecido, ¿no? Tenemos algo parecido. Tal vez acá hay un grupo medio fuerte, ¿no? De personas que han obtenido notas algo bajas, digamos, entre 4 y 8 puntos, pero la gran cantidad de estudiantes tienen notas entre 11 y 16, ¿no?
En los exámenes esto siempre es recurrente, digamos, ¿no? Dado que es un mismo aprendizaje, ¿no? El comportamiento o el rendimiento no tiende a ser algo similar, ¿no? Hay casos en los que por ahí, digamos, las personas han estudiado un poco más o son más aplicadas, ¿no? O están entendiendo los conceptos un poco más rápidamente, ¿no? Entonces, esos siempre están un poco más hacia notas altas, ¿no? Tal vez han tenido eh, no sé, justo habían estudiado preguntas muy similares antes del examen, ¿no? Puede haber muchos factores. Y la cola izquierda, ¿no? Es personas que tal vez por ahí tenían un mal día y les ha ido mal en el examen, tal vez no han repasado lo suficiente o habían estudiado otros conceptos que no han entrado en el examen, ¿no? Entonces, que haya un grupo, digamos, no fuerte, pero que esté acá, digamos, esta cantidad de estudiantes. Refleja un poco, ¿no? Tal vez son estudiantes que no asistían a clases y finalmente entraron al primer parcial también, ¿no? Entonces, hay varias explicaciones, pero lo bueno es que la mayoría de las notas tiene el comportamiento parecido al de una normal, ¿no? Y esa es buena, esa es una buena señal para mí al menos, ¿no? Porque significa que hay un rendimiento aceptable, ¿no? Además de que está por encima del promedio de los 10, ¿no? Si estuviera por debajo del número, por debajo del promedio, yo ahí sí debería preocuparme porque es una señal, ¿no? Para el docente que por ahí no se están comprendiendo los conceptos de la materia, ¿no? Entonces, es un buen comportamiento, ¿no? Las preguntas en las que más se han fallado, ¿no? Ahí están algunas preguntas, ¿no? Después están ya las respuestas, ¿no? De los ejercicios que nosotros los vamos a ir ahora resolviendo justamente, ¿no? Entonces, el valor promedio, digamos, del grupo es bastante aceptable, ¿no? Ya, vámonos a ir resolviendo las preguntas junto con ustedes, ¿no? Habían varias así por un puntito, en algunos casos por teóricas, ¿no? Respuestas teóricas, que creo que la mayoría ha respondido bien. Hay algunas que no tanto, pero son conceptos fundamentales, ¿no? Pensando que es una materia de formación, ¿no? La primera pregunta, bueno, se refiere a una recolección completa, es una recolección completa de la información de una población. Entonces, ahí dos conceptos bien importantes, recolección completa, perdón, dos conceptos bien importantes, la idea de la recolección completa y, a ver, voy a volver a entrar, se desconfigura un poco ahora sí, ¿no? Se refiere a una recolección completa de la información de una población, ¿no? Palabras claves, recolección completa y población, ¿no? Recolección completa y población, ¿no? La población de estudio es normalmente el universo y si nosotros barremos con toda esa información, eso es un censo, ¿no? Ese es un censo. El censo es un estudio estadístico que recolecta toda la información, bueno, recolecta la información de toda una población, ¿no? De una población completa. Esa es básicamente la característica de un censo. No podía ser una encuesta por muestreo porque es una parcialidad, ¿no? Es justo como su nombre dice, una encuesta, ¿no? Una muestra, ¿no? Un diseño experimental habíamos dicho que está más vinculado, ¿no? A experimentos con poblaciones reducidas, ¿no? Donde se hacen algunas pruebas, ¿no? Algunas mediciones, ¿no? Bueno, y estudios observacionales no calza tampoco en este concepto, bueno, tampoco podría ser ninguno, ¿no? En este caso, la respuesta era el censo, ¿no? Bueno, igual, cualquier rato que sientan que necesitamos un poco más de explicación, me avisan nomás, ¿no? Pueden levantar la mano o también pueden escribir. Ya, acá, ¿qué dice, no? La población es una colección de objetos pertenecientes al universo. La población es una colección de objetos pertenecientes al universo. Ya,
En realidad para nosotros la población, ¿no? Y el universo son conceptos similares, ¿no? Son como sinónimos, ¿no? En realidad acá la correcta, ¿no? La correcta redacción, ¿no? Sería como la muestra, ¿no? La muestra es una colección de objetos que pertenecen al universo, ¿no? La muestra es una colección de objetos que pertenecen al universo. En este caso es no, es una sentencia que está mal, ¿no? Por lo tanto es falsa, ¿no? Porque estamos hablando de lo mismo, ¿no? En este caso, así que esta respuesta era falsa, ¿no? Porque hubiera sido, ¿no? Una subpoblación, un subgrupo, ¿no? Una muestra, esa hubiera sido correcta, ¿no? Esta está igual más conceptual, ¿no? Son las medidas, son las medidas que buscan resumir la información, ¿no? Si recuerdan, de estas cinco, la que busca resumir la información en un solo dato o en un grupo de datos, ¿no? Es finalmente la tendencia central, ¿no? La tendencia central, la que nos da, o la que tiene como objetivo, resumir la información, ¿no? Que se está observando, ¿no? La probabilidad es más que todo reflejar el comportamiento de un experimento aleatorio. Las medidas de forma nos dan una idea de la forma de la información, pero no nos resumen como tal, ¿no? La variabilidad, las medidas de variabilidad, igual, ¿no? Buscan darnos información sobre la variabilidad de la información, no necesariamente sobre como un resumen de la información, ¿no? Entonces, en este caso, la respuesta correcta era las medidas de tendencia central, ¿no? Las medidas de tendencia central. Ya, de acá, ¿no? De un grupo de 40 personas se tiene la estatura de las personas, ¿no? Bueno, de la persona más baja y la persona más alta, ¿no? Se tiene la estatura de la persona más baja y la persona más alta. Con esta información, ¿qué medida estadística se puede obtener, ¿no? O sea, ahí es como una especie de descarte, ¿no? La media, si recuerdan, es la suma de todas las observaciones dividido entre el total de la información, ¿no? Acá yo solamente tengo las estaturas de la persona más alta y más baja, ¿no? No tengo de todas las personas, entonces la media no sería algo posible, ¿no? El rango sí, ¿no? Porque el rango justamente es la distancia entre el más alto y el más bajo, ¿no? O entre el más grande y el más pequeño. Aquí justamente me dice que se tiene, ¿no? Se tiene la información o se tiene las estaturas de un grupo de 40 personas de la más baja y la más alta. Entonces el rango sí se podría construir, ¿no? El rango sí podría ser construido. La mediana tiene el mismo problema, ¿no? Necesita el punto central y no nos dan, ¿no? Y el coeficiente de variación peor, ¿no? Porque es una medida basada en la variabilidad de la información y para construir un coeficiente de variación hay que construir la varianza, por ejemplo, ¿no? Así que en este caso la respuesta correcta era el rango, ¿no? Porque era una medida que solo necesita dos datos, ¿no? El más grande y el más pequeño. En este caso o en este ejemplo, la estatura más alta y la estatura más baja, ¿no? Que según el enunciado tenemos, ¿no? Eso para esta pregunta, ¿no? Ya, vámonos para acá. De la siguiente serie de números, ¿no? De la siguiente serie de números, 34, 17, 41, 25, 30, 25, 29, ¿no? De todas esas series de números, el valor de la desviación media es, ¿no? Este ya era un ejercicio más de cálculo, ¿no? Entonces esto lo podían haber resuelto a mano, ¿no? En las calculadoras, en un Excel tal vez, ¿no? Y a partir de eso encontré el valor de la desviación media, ¿no? Y, a ver, nosotros lo vamos a hacer en el programita que usamos para esto. Esperemos ahí un rato que abra. Ya. Entonces, bueno, mi programita es más como una calculadora más sofisticada, ¿no? Voy a copiarme los datos acá.
Ahí está. Estos son mis datos. Tengo en total 10 numeritos, ¿no? 10 numeritos. ¿Qué es la desviación media? Si recuerdan, ¿no? Es a cada uno de estos números le tengo que restar su promedio. Primero, ¿no? A cada uno de estos números le tengo que restar su promedio, como lo inicial, ¿no? A cada uno de estos números le resto su promedio. ¿Cuál es el promedio de estos números? Había sido 29.1. Entonces, ¿no? 34 menos 29.1, 17 menos 29.1, 41 menos 29.1, ¿no? Y así. Esas diferencias son estas, ¿no? 4.9, 12.1, 11.9, 4.9, menos 4.1, ¿no? Esas son todas las diferencias de cada dato respecto a su promedio, ¿no? Como la primera medida. Lo segundo que tengo que hacer es sacarle el valor absoluto, ¿no? Que básicamente es cada valor negativo lo vuelvo un positivo, ¿no? Los positivos se quedan como están, ¿no? La idea del valor absoluto básicamente es que solamente afecta a los negativos, ¿no? A los demás los refleja. En este caso el 12.1 debería ser simplemente el menos 12.1 va a ser positivo, este menos 4.1 positivo y este menos 5.1 también va a ser positivo. Entonces el siguiente paso debería ser a toditos yo los vuelvo positivos, ¿no? Ahí están, ¿no? Todos ya son ahora positivos. El siguiente paso debería ser sumar los resultados, ¿no? Es una suma de las distancias absolutas, ¿no? Finalmente es como un promedio de distancias absolutas la desviación media, ¿no? Por eso, desviación media, ¿no? Es el promedio de las desviaciones, ¿no? Las desviaciones son estas básicamente. Lo que debería hacer ahora es sumarlas, ¿no? Sumarlas todas y dividirlas entre la cantidad de información, ¿no? Dividirlas entre 10. Los voy a sumar, ¿no? La suma es de 47, bueno, y como esperarán, 47 entre 10 es 4.7, ¿no? 4.7. Entonces la respuesta de ese ejercicio en particular era de 4.7. Aquí está, ¿no? 4.7. La respuesta para ese ejercicio. Ya. Creo que hasta acá no hay dudas, ¿no? No hay preguntas. Vámonos al siguiente. Ya. Este ejercicio sí es un poquito más elaborado, ¿no? Porque es imaginarse algunas transformaciones, ¿no? Algunas variaciones respecto de algunos cambios que puedan existir, ¿no? Nos dice el ejercicio, el promedio de salario de un grupo de trabajadores el 2018, ¿no? El 2018 fue de 3.010 bolivianos, ¿no? Es como un dato inicial, el promedio para un determinado año es de 3.100 bolivianos. Para este año se decidió dar el aumento del 10%, ¿no? A todos, ¿no? Es decir, les van a aumentar el 10% de 3.100 a todos, más un monto de 100 bolivianos, ¿no? Es decir, al 10% a todos y además de eso 100 bolivianos a todos, ¿no? Pregunta, ¿cuál será el nuevo promedio de salario? Bueno, uno podría hacer descartes para elegir esto. Por ejemplo, 3.100 no, porque de hecho les van a incrementar y le van a dar además 100 pesos. Tiene que ser más de 3.200 al menos, ¿no? Más de 3.200. 2.900 no puede ser porque les estás quitando salario, ¿no? Entonces aquí esta primera y esta cuarta no pueden ser, ¿no? Seguramente está entre 3.510, 4.100 y 3.920, ¿no? Alguno de esos tres deberían ser. O sea, si fuéramos por el lado de descarte, ¿no? Entonces, ¿cómo resolvemos esto numéricamente? Dice, tenemos los 3.100, ¿no? Como base, ¿no? Como base. A estos 3.100 dice que les va a aumentar a todos 100 bolivianos, ¿no? Eso es algo que igual nos dicen, ¿no? Para este año se decidió dar un aumento del 10% a todos, más un monto de 100 bolivianos, ¿no? Es decir, 3.100 más 100 sí o sí sabemos que se les va a dar, ¿no? Lo único tal vez que no nos está faltando es el 10% de 3.100, ¿no? Entonces es como una regla de 3 finalmente, ¿no?
Si 3100 es igual al 100%, ¿cuánto será el 10% de 3100? ¿No? Esa es un poco la idea. Si se han podido hacer eso, es pues, aumentar esa regla de 3. Y si no, una manera de obtener esos porcentajes, digamos, ¿no? Que puede salir justamente de esa regla de 3 es simplemente utilizar fracciones, ¿no? 3100 lo puedo dividir entre 10 pedazos y eso es el 10% de 3100, ¿no? O lo que es lo mismo, 3100 multiplicado por 0.1, ¿no? Ese sería el 10% de 3100, ¿no? 310 bolivianos. Más, entonces esto, el 10% de 3100 bolivianos. ¿No? El 10% de 3100 bolivianos. Esto es equivalente, ¿no? A 3100 multiplicado por un décimo también, ¿no? Es cualquiera de estos dos y la respuesta debería haber sido 3510, ¿no? 3510. Aquí está, ¿no? La segunda, ¿no? 3510. Es simplemente para ver algunas variaciones, ¿no? A partir del promedio, ¿no? Multiplicándoles bueno, incluyendo porcentajes, ¿no? O valores constantes como este 100. Ya. Nuevamente, la idea era a ese promedio le aumentamos a todos los trabajadores 100 pesos y además le aumentamos el 10% de lo que antes ganaban, ¿no? El 10% de 3100 es 3100 por 0,1 o 3100 dividido entre, ¿no? 3100 dividido entre 10, ¿no? Porque finalmente lo puedo dividir en 10 pedazos, ¿no? 310, ¿no? Entonces sería 3100 más 100 más 310, ¿no? Que es todo esto. Y con eso tendría los 3510 para este ejercicio. Ya. Vámonos a este otro, ¿no? La materia de estadística tiene tres paralelos, ¿no? A, B y C. Vamos a imaginar que tenemos tres paralelos, A, B y C. Se sabe que el promedio final de notas de la pasada gestión por paralelo fue de 55, 62 y 59, ¿no? Aquí es interesante porque nos dicen que tenemos tres grupos de estudiantes, ¿no? Con diferentes notas, 55, 62, 59, ¿no? Es aquí en el caso de las notas, ¿no? Tenemos tres grupos, el grupo A, el grupo B y el grupo C, ¿no? El grupo A, el grupo B y el grupo C. Después nos dicen que se sabe que el promedio final de notas de la pasada gestión, ¿no? Por paralelo fue de 55. Las notas de este grupo de la anterior gestión fue de 55, el grupo 62 y 59, ¿no? Esos fueron los respectivos promedios, ¿no? de estos grupos la pasada vez, dicen, ¿no? Este fue el grupo, las notas promedio. Además, nos dan la información de cuántos estudiantes existen en los paralelos, ¿no? Si sabemos que la cantidad de estudiantes en el paralelo C nos dan parcialmente, ¿no? En el paralelo C es de 30, B tiene el doble de C y A el 75% de B, la pregunta es ¿cuál es el promedio de notas global? ¿No? En el fondo este es el promedio por paralelo, ¿no? Y lo que nos pide el ejercicio es el promedio global, ¿no? de todos los estudiantes, ¿no? El promedio global de todos los estudiantes. Como información nos están dando algo respecto los estudiantes o la cantidad de estudiantes, ¿no? La cantidad de estudiantes por paralelo, ¿no? Eso nos están dando. ¿Qué nos dicen, no? ¿Qué nos dicen de la cantidad de estudiantes por paralelo? Nos dicen que el paralelo C tiene 30 estudiantes, ¿no? El paralelo C tiene 30 estudiantes, eso lo tengo. B tiene el doble de C, entonces eso es fácil, ¿no? Si C tiene 30, B tiene el doble, B había tenido 60 estudiantes.
¿no? Eso es fácil. Y A, ¿no? El paralelo A tiene el 75% de B, ¿no? Y, y el A tiene el 75% de B. El 75% de B es equivalente a las 3 cuartas partes, ¿no? 3 cuartas partes. 3 dividido entre 4, 0,75, ¿no? ¿No? A las 3 cuartas partes. Entonces, ¿cuál será? Es el 55, lo diríamos, ¿no? Este 55, si lo dividimos entre 4 pedazos, ¿no? Cada pedazo tiene 13,75, ¿no? Y la idea es ver ¿dónde está? Y A tiene el 75% de B, ¿no? Entonces, bastaría con, como hemos hecho acá, ¿no? 3100 por 0,1. Aquí deberíamos hacer algo como 60 multiplicado por 0,75. Es equivalente a hacer esto, ¿no? El porcentaje. 60 por 0,75. 45 estudiantes, ¿no? 45 estudiantes. Entonces, el grupo A en particular había tenido 45 estudiantes. Te lo voy a poner ahí como referencia, ¿no? 45 estudiantes. Ya tenemos la cantidad total de estudiantes. 45 más 60 más 30, ¿no? 45 más 60 más 30. Tenemos un total de 135 estudiantes, ¿no? Si quieren ahí, hay 135 estudiantes. De estos 135 estudiantes, lo que yo tengo que hacer es calcular el promedio global, ¿no? De estos 135 estudiantes yo tendría que calcular el promedio global. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué podríamos hacer para calcular este promedio global con la información que tenemos hasta ahora? ¿Cómo han resuelto? ¿Alguien? Ya. A ver, esto lo vamos a hacer una pizarrita para que se entienda bien. Ya. Ya, wow. Ya. Vamos a hacerlo en una pizarrita. Para este tipo de ejercicios, en realidad, la idea sería procurar ¿no? Procurar entender el concepto que nos están pidiendo, ¿no? En el fondo, lo que el ejercicio pide es el promedio global, ¿no? Y nosotros sabemos qué forma tiene el promedio global, ¿no? Entonces, es un poquito aprovechar eso que nosotros ya sabemos, ¿no? Eh, el promedio global finalmente tiene esta formulita, voy a poner acá, ¿no? Si recuerdan, ¿no? La x barra es igual a la sumatoria de las xy sobre n, ¿no? Esa es nuestra formulita, ¿no? La sumatoria de todos los datos sobre n. Esto en el fondo, digamos, ¿no? Esto en el fondo no es nada más que si nos imaginamos en el numerador, ¿no? En el numerador es la suma de todos los datos, ¿no ve? x1 más x2 más punto hasta la xn. Todo esto dividido entre todo esto dividido entre n. Eso es lo que es para nosotros la media muestral, ¿no?
o bueno, o el promedio. Esto lo podemos ver así también, ¿no? 1 sobre n y acá, ¿no? x1 más x2 más punto, 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 más el xn, ¿no? Esto es así. Ese es el promedio en particular. ¿Qué es lo que nos da el dato, ¿no? Nos dice, como información nos están dando, por si acaso, la cantidad de población que tú tienes, ¿no? Esta tu n, es igual a 135, ¿no? Tu n es igual a 135 estudiantes. ¿Cómo ha sido conformado este grupo? Uno puede decir, bueno, estos 135 en realidad han sido conformados por la cantidad de los estudiantes en cada paralelo. Ha sido 45 más 60 más 30, ¿no? De alguna manera me está diciendo, si bien es cierto, tienes la población global, esta población global está dividida en estos tres paralelos, ¿no? Imaginemos que esta es tu N1 más la población o el tamaño de la muestra del... Perdón, el tamaño de muestra de la población 1, del tamaño 2, de la población 2 y la población 3, ¿no? Tenemos nuestros tres tamaños, ¿no? N1 para el primer paralelo, N2 para el segundo paralelo, N3 para el tercer paralelo. Podemos escribirlo también la N de esta forma porque son tres grupos, ¿no? Ya, además me dice, ¿no? Que tú tienes el promedio del paralelo 1, digamos que puede ser el N1. Tienes el promedio, a ver, tienes el promedio, lo voy a hacer un poquito más lejos. Tienes el promedio del paralelo 2 o del B y tienes el promedio del paralelo 3, ¿no? Tienes esos tres promedios. El promedio de estos paralelos es 55, 62, 59, ¿no? 55, 62 y 59, ¿no? Eso tenemos como información. Si nosotros queremos ver a cada uno de estos promedios como fórmulas, ¿no? ¿Qué será? ¿No? Será la sumatoria, ¿no? De las xy de las que están en el paralelo A, ¿no? Solo de las que están en el paralelo A sobre n1, ¿no? Esa es la fórmula de esta. Esta será la sumatoria de las xy también, pero de los que están únicamente en el paralelo B sobre n2. Y esta será la sumatoria de los que están únicamente en el paralelo C de las xy sobre n3, ¿no? Finalmente siguen siendo promedios, ¿no? Así que esto se sigue cumpliendo, ¿no? Esto se sigue cumpliendo. Esa es la información que tengo, ¿no? Y lo de arriba es lo que necesito, ¿no? Lo que necesito hacer. Ahora, acá hay algo bien interesante, que de acá arriba, ¿qué es lo que tengo yo como información? Tengo el n, ¿no? De hecho tengo el n, sé que vale 135. No tengo estos datos individuales, ¿no? No tengo estos datos individuales. Sin embargo, tengo algo de esta información, ¿no? Yo sé que la sumatoria, ¿no? Acá, por ejemplo, uno puede imaginar que estas sumatorias, digamos que las ordenamos y parte de estas sumatorias, ¿no? Partes de estas sumatorias finalmente están concentradas en... esta sumatoria necesariamente van a sumar a los 135 estudiantes que por ahí están pues, en el paralelo A, en el paralelo B y en el paralelo C. Entonces uno podría pensar que parte de esta sumatoria están los elementos de A, ¿no? Del paralelo A, parte de esta sumatoria son los que están en el paralelo B y parte de esta sumatoria son los que están en el paralelo C, ¿no? Hay partes de esos paralelos en cada una en estas sumatorias, ¿no? En esta sumatoria general. Entonces, si volvemos a la idea de esta sumatoria, ¿no? Si volvemos a la idea de esta sumatoria, ¿qué me está diciendo, no? Primero es 1 sobre 135, que ese dato lo sé, digamos, ¿no? Por
porque ya lo hemos podido construir, ¿no? Es 1 sobre 135. A esto lo que me falta es completar el resto de la información, ¿no? Yo tengo acá, noten, parte de las sumatorias para A, partes de las sumatorias para B y partes de las sumatorias para C, ¿no? Porque tengo todos los de A en algún lado, tengo todos los de B en algún lado, tengo todos los de C en algún lado. Esto yo lo puedo reescribir de esa forma, ¿no? Puedo ponerlo como, esta va a ser la sumatoria de todas las XY del paralelo A, más las sumatorias de las XY del paralelo B, más las sumatorias de todas las XY, pero del paralelo C. Lo que he puesto arriba yo lo podría escribir de esta forma, ¿no? A, B y C. Porque esto es algo que simplemente estoy reordenando, si quieren, los números para tenerlo en esos tres pedazos, ¿no? Ahora, no tengo estas sumatorias, ¿no? No tengo estas sumatorias necesariamente, ¿no? Pero ahí puedo hacer un artificio, ¿no? Un artificio bastante sencillo, decir, bueno, voy a multiplicar por 1 cada una de estas tres, ¿no? A la sumatoria de XY le voy a multiplicar por 1. Le voy a multiplicar por N1 y lo voy a dividir entre N1. A la sumatoria de XY sobre el paralelo B le voy a multiplicar por, perdón, N2 y lo voy a dividir entre N2. A la sumatoria de XY sobre C le voy a multiplicar por N3 y le voy a dividir entre N3. Noten que solamente estoy multiplicando por 1, ¿no? Porque es N1 entre N1 es 1, N2 entre N2 es 1, N3 entre N3 es 1. Estoy multiplicando por 1 básicamente. Pregunta, ¿quiénes son estos, no? ¿Quiénes son estos de acá? ¿Quiénes serían estos? ¿Quiénes serían esos elementos? ¿Qué dicen? Los promedios. Eso, ¿no ven? Este es nada más que el promedio este de acá. Este será este promedio de acá. Y este será este promedio de acá, ¿no? A eso voy a llegar finalmente, ¿no? Esto es igual a 1 sobre 135 de N1 multiplicado por el promedio de X barra 1 más N2 X barra 2 más N3 X barra 3, ¿no? Y esta información sí la tengo, ¿no? Tengo N1, tengo X barra 1, ¿no? Esto en el fondo debería ser N1 vale 45, ¿no? 45 multiplicado por 55. Más N2 que vale 60 multiplicado por 62. Más nuestras 30 multiplicado por 59. Todo esto dividido entre 135. ¿Cuánto será? ¿Cuánto sale esto? A ver, calculen. ¿Cuánto nos dará? Sale 59. Ya, 59, sí. ¿Alguien más? Perdón, ¿alguien puede verificar ese número o confirmar?
Aquí también. El promedio global simplemente sería 55 por 60 más 62 por 60 más 59 por 30. Todo esto dividido entre 135. Sí, a ver, algo mal hecho. Sí, perdón, aquí mi error, aquí es 45. Ahora sí, 59 clavados, ¿no? Súper. Ya, la respuesta de este ejercicio debería haber sido 59, ¿no? Vámonos otra vez a nuestro formulario. Ya, pero tal vez antes de eso, este es el razonamiento que está por detrás de esto, ¿no? De construir este tipo de promedios y esta fórmula, bueno, este, 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 este tipo de promedios, ¿no? Que está basado en grupos, es el concepto de lo que es la media ponderada, ¿no? La media ponderada. Sé que no hemos visto, pero la idea justamente era explorar y ver cómo resolvían un ejercicio, ¿no? Donde tienen toda la información y es un poquito replantear algo, ¿no? Pero para futuras referencias, este es el concepto de la media ponderada, ¿no? Que básicamente es la fórmula de esa, ¿no? Esta es la fórmula de una media ponderada, ¿no? Es tamaño de la subpoblación por su promedio, subpoblación por su promedio, subpoblación por su promedio, todo eso dividido entre la cantidad de las subpoblaciones, ¿no? La suma de las subpoblaciones. Esa es la idea de una media ponderada o un promedio ponderado. Ya, vámonos, entonces acá abre la respuesta de 59, ¿no? 59. Ya, vámonos al siguiente. Este es un tema de forma, ¿no? Que habíamos visto, ¿no? Las diferentes posiciones que pueden haber, ¿no? Dada la siguiente figura, ¿qué puede concluir respecto a la simetría o asimetría de los datos, ¿no? Es simétrico cuando todo es como un espejo, ¿no? De la línea media a la izquierda y a la derecha son iguales, ¿no? Después, en realidad es asimetrías, ¿no? Asimetrías si es que hay deformaciones, ¿no? Sí, adelante, Daniel. Licenciado, buenos días. Disculpe una consulta sobre la anterior pregunta. En mi caso, yo lo he resuelto, como decía, la media del total de las notas y como teníamos las medias parciales de las notas, entonces solamente ya no he tomado en cuenta el total de los estudiantes, más bien he tomado el total de las notas de los tres paralelos y simplemente hice la suma de las tres notas dividida entre tres, porque sería la población si hablamos de notas. La respuesta no me salió 59, pero sí me salió 58,67. No, no, ese tipo de resolución, licenciado, no tendría tampoco ninguna validez. Sí, no, justamente esa es la idea del ejercicio, ¿no? Porque está bien, digamos, uno puede estar como que tentado a hacer eso, ¿no? Es como, digamos, tengo la información de x/1, tengo la información de x/2, tengo la información de x/3, ¿no? Digamos que no tengo idea del tamaño, entonces uno puede decir, ah, bueno, el promedio de estos tres debe ser x/1 más x/2 más x/3 dividido entre 3, digamos, ¿no? Y esa podría ser mi media global, ¿no? Esto es en realidad es incorrecto porque no está midiendo la magnitud del aporte de cada una de estas, ¿no? Y como justamente, ¿no? La media global de las notas finalmente sería sumar la media de los 135, bueno, las notas de los 135 estudiantes y dividirlas entre n, ¿no? Porque si hacemos esto, a veces es engañoso, ¿no? Es como decir, eh, ¿qué tal si el x/1 es igual a 20, ¿no? Y el x/2, digamos que solamente tengo dos poblaciones, ¿no? El x/2 es igual a 50, por decir, ¿no? Sin embargo, por ahí sabemos que el n1 es bien chiquito, digamos, ¿no? Es por decir dos personas, ¿no? Y el n2 habían sido, pues, 100 personas. Entonces, si yo sacara el promedio de estas dos de esta forma,
Ya, simplemente sería 20 más 50 dividido entre 2, ¿no? Sería 35, ¿no? Pero estaría perdiendo en realidad el aporte del tamaño, ¿no? Acá, por ejemplo, me está diciendo que solo dos personas de alguna forma tienen 20 puntos, ¿no? O 20 como información. Y en este otro caso me está diciendo, ¿no? Hay 100 personas que tienen esta nota, ¿no? Entonces, la manera correcta en realidad es esta, ¿no? Porque estamos capturando toda la información que se solicita, ¿no? En este caso, estamos encontrando efectivamente el promedio de los 135 estudiantes, ¿no? En el caso del ejercicio. Porque en el otro escenario estamos perdiendo esa información, entonces este promedio en realidad no es un promedio de notas, ¿no? No es un promedio de notas, sí. Esto no es lo correcto esta parte, ¿no? Porque perdemos, ¿no? Perdemos la información de los 135, ¿no? Y si solamente tomamos los tres, posiblemente el 62 esté influenciando más, ¿no? Esté influenciando más, ¿no? Hay valores bajos, ¿no? Entonces se pierde bastante la información. Ya, entonces, volviendo al tema de la simetría, ¿no? El único caso cuando decimos que es simétrico, ¿no? Es cuando es una curva bien comportada como la normal, por ejemplo, ¿no? Ese es simétrico, ¿no? Ese es el único caso donde es simétrico. En este caso no es simétrico, hay una deformación, ¿no? Por lo tanto, es asimétrico, necesariamente, asimétrico, ¿no? La pregunta es si es asimétrico positivo o es asimétrico negativo. Lo de negativo y positivo lo definen las colas, ¿no? Va a ser asimétrico positivo si la cola que se pronuncia más o se prolonga más va hacia el lado de los números positivos, ¿no? Y va a ser negativo si la cola se pronuncia más hacia el lado de los negativos, ¿no? Positivos, negativos. En este caso la forma de la figura nos muestra que la cola, ¿no? La mayor cola, que es esta, la derecha, es la que se está prolongando más, ¿no? Y se está prolongando más hacia el lado de los positivos, ¿no? Por lo tanto, es una distribución asimétrica positiva, ¿no? Esta simétrica positiva es engañosa porque no puede ser, eh, no puede ser simétrica, ¿no? La simétrica es exclusivamente para cuando tiene así la forma de la normal, ¿no? Entonces es engañosa. La respuesta correcta es esta, ¿no? Es asimétrica, ¿no? Porque sí tiene una simetría. Y es positiva, ¿no? Porque la cola se alarga hacia los números positivos. Ya. Siguiente pregunta. Cuando existen algunos valores muy grandes en una serie de números, ¿no? Valores muy grandes en una serie de números. La medida de tendencia central que es más afectada es, ¿no? Entonces, como hay presencia de números muy altos, ¿no? La idea es quién sufre más, digamos, ¿no? De nuestras medidas. ¿Es la media, la mediana o la moda, ¿no? O ninguna de las tres, ¿no? La moda se alimenta básicamente del más frecuente, ¿no? Así que si hubiera valores muy altos, mucho la moda no le va a interesar porque va a buscar a los que se repitan más, ¿no? La mediana, si hubieran valores muy altos, tampoco le interesa tanto porque, ¿no? Finalmente la mediana lo que hace es ordenarlos a todos de forma ascendente, ¿no? Y se va a buscar al del centro, ¿no? Es al centro y dice, esta es la mediana, ¿no? Sin embargo, la media es la que más sufre porque ella trabaja con todos los valores, ¿no? Por ahí hay números pequeñitos, pero de ahí aparece un número muy grande, entonces la media se deforma completamente, ¿no? Es como tener, ¿no? Por ahí tengo 5 datos, ¿no? Tengo 1, tengo 2, 3 y aparece pues, un 100, digamos, ¿no? La moda va a decir, bueno, tu moda es 2, ¿no? Y parece razonable porque el 2 va a representar al 1, 2 y 3, ¿no? La mediana dice, bueno, los ordeno y ahí tu mediana es 2, dice, ¿no? Igual, o sea, ¿no? Sigue representando a la mayoría de la información, estos 4 numeritos al menos, ¿no? Pero la media dirá, bueno, son 5 números, tengo que sumar. Entonces sumo 100 más 5, 6, 7, 8, ¿no? 108, ¿no? 108 dividido entre 5.
el promedio es de 21,6, dice, ¿no? Y el 21,6 casi no representa a nadie, ¿no? De este grupo. Entonces, la presencia de valores grandes, ¿no? Valores atípicos también se llaman, ¿no? Valores atípicos, siempre afecta más a la media, ¿no? La media es más sensible a estos valores. Eso lo habíamos discutido cuando veíamos nuestras medidas de tendencia central, ¿no? Ahí la respuesta correcta era la media, ¿no? Otra pregunta conceptual. La cantidad de hormigas en un hormiguero, ¿no? La cantidad de hormigas en un hormiguero es una variable de qué estilo, ¿no? Cuantitativa discreta, cuantitativa continua, cualitativa nominal, cualitativa ordinal, ¿no? Ahí, por descarte, ¿no? Recordar, ¿no? La primera clasificación es cualitativa o cuantitativa, ¿no? Cualitativa es una cualidad, cuantitativa es una cantidad, ¿no? Cualidades como, no sé, las cualidades normalmente son características no numéricas que describen a una unidad de observación, digamos, ¿no? Pueden ser colores, formas, ¿no? Algún rasgo, ¿no? Del aspecto, ¿no? De los objetos. Ahora, cantidad de hormigas definitivamente es una cantidad, no es un número, ¿no? Es número de hormigas, básicamente. Entonces tiene que ser cuantitativa, sí o sí, ¿no? Entonces es o cuantitativa discreta o cuantitativa continua. Lo continuo no se puede contar, ¿no? Lo continuo no se puede contar, es como estar en la recta real, ¿no? En la recta real, si nosotros nos ponemos en... Perdón, si nosotros nos ponemos en la recta real, en cualquier punto de la recta real, ¿no? Imagínense que tenemos acá la recta de los números reales, ¿no? La recta de los números reales. Si yo me pongo en cualquier lugar de esta recta, digamos, aquí está el 0, el 1, el -1. Si yo me pongo en cualquier lugar de esta recta, digamos, me pongo acá, ¿no? Me estoy poniendo en el 0.4 por decir. ¿Quién es el siguiente al 0,4? ¿No? En la recta real no hay, ¿no? Porque ¿no? Hay una cantidad infinita de números, ¿no? Entre dos números cualquiera que uno defina, ¿no? Uno podría decir, no, el siguiente al 0,4 debe ser el 0.41, ¿no? Ahí uno dice, no, el siguiente al 0.4 debe ser el 0.401, digamos, ¿no? Y uno diría, no, el siguiente es el 0.400001. Basta con aumentar un 0 y uno puede decir es el siguiente, ¿no? Entonces, lo continuo es algo que no se puede contar, ¿no? En la recta real, porque está en la recta real y por más que donde nos pongamos, no puedo contar al siguiente, no sé quién es el siguiente, ¿no? Cosa muy distinta si me pongo en los enteros, por ejemplo, ¿no? Los enteros se puede contar 1, 2, ¿no? Mientras las variables continuas por definición están concentradas o están definidas en los números reales, ¿no? Están definidas en los números reales. Entonces, cuantitativa continua no puede ser. Ahí lo discreto, ¿no? Cuantitativa discreta es la que nos queda, pero tiene sentido, ¿no? Lo discreto se refiere a una cantidad, ¿no? Numerable, ¿no? Que yo puedo contar. Y las hormigas, ¿no? La cantidad de hormigas en un hormiguero, ¿no? Pensemos que finalmente la variable es el número de hormigas. Yo puedo contar las hormigas, ¿no? Una hormiga, ¿no? Sé que la siguiente va a ser 2 hormigas, 3 hormigas, ¿no? No hay 2.000001 hormigas, digamos, no hay esa unidad, ¿no? Por la característica de la unidad de observación que son hormigas, yo las puedo contar, ¿no? Como 1, 2, 3, 4, 5, 6 hormigas, ¿no? Entonces, definitivamente es una cuantitativa discreta, ¿no? Una cuantitativa discreta. El siguiente ejercicio, en una tabla de frecuencias, si se suman los valores de la frecuencia relativa, el resultado es, dice, ¿no? En una tabla de frecuencias, si se suman los valores de la frecuencia relativa, el resultado es el total de la población, el total de la muestra, 1, ninguna, ¿no?
Ahí es recordar lo que era una tabla de frecuencias y lo que era la frecuencia relativa, ¿no? Ahí nuevamente nos podemos ir a nuestra pizarrita. Escribir algo bien rápido. ¿No? Una tabla de frecuencias, ya sea por intervalos, ¿no? De cualquier estilo, tiene esta forma, ¿no? Tiene los valores, por decir, digamos, eh, voy a poner 2, 3, 4, ¿no? Tres numeritos. Y tiene la frecuencia, ¿no? La frecuencia absoluta, que es, ¿no? ¿Cuántos se observan en 2? ¿Cuántos números se observan en 3? ¿Y cuántos se observan en 4? ¿No? Tal vez para hacerlo más, un poquito más real esto. La X puede ser, por decir, edades, ¿no? La X puede ser edades de un grupo. Y por ahí he observado personas de 18 años, he observado personas de 19 años y he observado personas de 20 años. ¿Ya? Eh, la frecuencia absoluta simplemente es un conteo, ¿no? He observado 10 personas de 18 años, he observado 20 personas de 19 años y he observado, no sé, igual, ¿no? 60 personas de 20 años, ¿no? 60 personas de 20 años. ¿No? Y la suma de estas frecuencias, entonces he observado en total a 90 personas, ¿no? He observado a 90 personas. Es una tabla de frecuencias cualquiera. La frecuencia relativa, si recuerdan, ¿no? La R sub I, la frecuencia relativa, no es nada más que la frecuencia absoluta dividida entre 90. Bueno, dividida entre N, ¿no? Entre la cantidad de observación que hacemos. Lo que el ejercicio pide es, bueno, ¿a qué será igual la sumatoria de las R sub I, ¿no? Si sumo sobre toda la tabla los R sub I, ¿a qué será igual el resultado, ¿no? Uno puede hacerlo de forma así medio bien empírica o puede tratar de hacerlo, resolver la formulita, digamos, ¿no? Resolver también la fórmula. Resolver esta fórmula, ¿no? Esto es un poco, si vamos por el lado de la fórmula, debería ser un poquito más fácil, ¿no? Porque, a ver, si yo resuelvo esto, el 1 sobre n sale y lo único que tendría es la sumatoria de las f sub i. Por la tabla, la sumatoria de las f sub i siempre es n, ¿no? Si yo sumo las f sub i, siempre es esto igual a n. Entonces esto debería ser n sobre n nomás y esto es igual a 1, ¿no? Esto es igual a 1. ¿No? Si fuéramos por la fórmula, esta sería la respuesta, 1. Y si no, ¿no? Uno puede hacer una prueba como de escritorio y decir, ah, bueno, calcularé, digamos, ¿no? 10, esto va a ser 10 dividido entre 90. Esto va a ser 20 dividido entre 90. Y este va a ser 60 dividido entre 90. ¿No? Por la definición de la serie sub i, f sub i sobre n. Y si yo sumo todas las series sub i, ¿no? misma base, ¿no? 90, bueno, mismo denominador, voy a sumar los numeradores, ¿no? 60 más 20 más 10 de 90, ¿no? Y esto es igual a 1. Entonces, en este caso, la sumatoria de la serie sub i es igual a 1, ¿no? La sumatoria de las R sub i había sido igual a 1. Aquí la respuesta es 1. Ya, nos faltan 4 preguntitas más, está bien. Esta que es muy parecida a una que veíamos la última clase, ¿no? Se sabe que el promedio en kilogramos de una población de 300 personas se distribuye de forma normal, ¿no? Con media 69 y desviación estándar de 8. ¿Cuántas personas se estiman que tengan un peso menor a 65? ¿No? Se sabe que el peso en kilogramos de una población de 300 personas se distribuye de forma normal con media 69 y desviación estándar de 8. ¿Cuántas personas se estiman que tengan un peso menor a 65? Y aquí lo más relevante es ¿no? que esta variable se distribuye, ¿no? como una normal de 69 y 8. ¿No? Aquí lo vamos a volver a hacer acá. Me dice que para empezar tenemos una población de 300 personas, ¿no? Mi variable de interés es el peso, ¿no? Es el peso.
Es el peso, ¿no? A ver, perdón. El peso en kilogramos, además, ¿no? 69,8. El peso en kilogramos. Y además sé que esta X se distribuye como una normal, con media en 69 y desviación estándar de 8, ¿no? Y desviación estándar de 8. 69 y desviación estándar de 8. ¿Cuántas personas tendrán un peso menor a 65? ¿No? Entonces, de alguna manera me está preguntando de estas personas, ¿no? Como hemos hecho en la anterior clase, ¿no? De estas personas deberíamos saber cuál es la probabilidad de que estas personas, ¿no? De que estas personas tengan un peso, ¿no? Un peso inferior, ¿no? Un peso inferior a 65 kilogramos, ¿no? Un peso inferior a 65 kilogramos, ¿no? Debería calcular esta probabilidad y multiplicarlo por n. Es lo que me está pidiendo el ejercicio finalmente. N vale 300 y lo que me faltaría es incluir esta probabilidad para obtener eso. Para resolver eso, dado que es una normal, lo que tenemos que hacer es estandarizar, ¿no? Algo que ya habíamos aprendido en el anterior. X menor a 65 es igual a la probabilidad, ¿no? Y para estandarizar es X menos mu sobre sigma, ¿no? Tengo que hacer eso en un lado, tengo que hacer eso en los dos lados, ¿no? En las letras y en los números. Aquí debería ser 65 menos 69 dividido entre 8. Esto será la probabilidad de que x menos mu sobre sigma, eso ya es mi variable z, ¿no? Que se distribuye como una normal estándar, menor a 65 menos 69 dividido entre 8, ¿no? Aquí voy a hacerlo. 65 menos 69, todo esto dividido entre 8, ¿no? Eso es menos 0,5, ¿no? Menos 0,5. Esto es igual a menos 0,5. Menos 0,5. Y eso para nosotros será el phi de menos 0,5, ¿no? Este valor debería yo buscarlo en la tabla de nuestra distribución normal, ¿no? ¿Alguien tiene la tabla a mano? ¿Cuánto será ese valor? Yo voy a ir buscando mi tablita. ¿Cuál es el valor de ese punto en la tabla? A ver, está abriendo nuestra tablita. Busco el menos 0,5 en la tabla. Aquí están los negativos. Aquí está el menos 0,5. ¿No? Sin ningún otro decimal, ¿no? Simplemente 0,5. Esa probabilidad había sido de 0,3085, ¿no? 0,3085. 0,3085. Entonces esto había sido de 0,3085. 0,3085. Entonces acá esta probabilidad de acá debería ser, ¿no? Si yo lo subo esto acá, debería ser 0,3085. Es el valor que estamos buscando, y ese valor finalmente debería ser 300 por 0,3085, ¿no? Este valor sería 300 por 0,3085. 92,55, ¿no? 300 por 0,3085, está bien. 92,55, ¿no? 92,55. 92.55. Como son personas, esto yo lo podría ver también como 93 personas, ¿no? Como 93 personas. Bueno, en el ejercicio está sin redondear, así que está. La respuesta debería ser esta, ¿no? 92.55. Y es esta, ¿no? La respuesta correcta, 92.55.
Ya, ya tenemos esta y vámonos a la siguiente, ¿no? Dice, si una variable x se distribuye como una normal estándar, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad, cuál es la probabilidad de que x sea igual a cero, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que x sea igual a cero? Eh, Acá nuevamente dice que nuestra variable x se distribuye como una normal estándar, significa que esta tiene media en cero y varianza uno. Si dibujamos la normal, tiene más o menos esta forma y su centro está en cero, ¿no? Y nos dicen cuál será la probabilidad de que x sea igual a cero, ¿no? Es la pregunta. Y ¿qué hemos dicho al inicio cuando vimos este tema de probabilidades en el caso continuo, ¿no? Y lo hemos repetido varias veces, creo, ¿no? La probabilidad, ¿no? Cuando trabajamos en distribuciones continuas, ¿no? Como en este caso, ¿no? Con curvas, ¿no? Y eso es algo que van a ver ustedes seguramente cuando vean integrales. Pues nos habíamos adelantado, una integral no es nada más que el área debajo de la curva, ¿no? Digamos, si yo tengo acá un punto A y un punto B, por decir acá, un punto A y un punto B, ¿no? De tal forma que yo quiero saber la probabilidad de que X se encuentre entre A y B. Esto va a ser simplemente la integral entre A y B, ¿no? Entre A y B de la función que estemos mirando. Y esa va a ser esa probabilidad, digamos, ¿no? Esa va a ser esa probabilidad. ¿Y esta probabilidad del fondo qué es? Es un área, ¿no? Es un área que está entre el A y el B. Es toda esta área que está entre el A y el B. Cuando en el ejercicio nos ponen esto, ¿no? No nos están pidiendo un área en particular, nos están diciendo como la probabilidad de que x sea igual a cero, ¿no? La probabilidad de que x sea igual a cero. X está acá, digamos, ¿no? O el cero es esto, ¿no? Esta línea. Como tal, esta línea no tiene área, ¿no? Para generar un área necesitamos al menos o sea, necesitamos una línea más para que generar esta sombra, si quieren, ¿no? Entonces, esta probabilidad, ¿no? Dado que es un punto, ¿no? La probabilidad de un punto para distribuciones continuas, ¿no? Para distribuciones que tienen esta forma de una curva, si quieren, esto es igual a cero, ¿no? Porque no puedo sacar un área en este punto, ¿no? No puedo sacar un área acá. Sería muy distinto si pedimos la probabilidad de que x sea mayor a cero, ¿no? Esto es muy distinto, ¿no? La probabilidad de que x sea mayor a cero es todo el área que está por encima del cero, ¿no? Todo esto. Si esto fuera la pregunta, entonces es bien fácil, es 0,5, ¿no? Porque es una normal y en la normal esto pasa, ¿no? Pero en este caso en particular, ¿no? Como es un punto, la respuesta es 0, ¿no? Porque no se puede calcular la probabilidad de ese punto, ¿no? Porque no necesariamente es un área. Eso lo habíamos discutido también en alguna de las clases, así que la respuesta correcta en este caso era de 0, ¿no? 0. Ahí estaba el 0,5 para tentarlos un poco, ¿no? A ver, ¿qué tal? Ya, básicamente nos faltan solamente estos dos. El primero, ¿no? De un grupo de 15 personas, se quiere seleccionar a 3 personas al azar, ¿no? ¿Cuál es el tamaño del espacio muestral, ¿no? De un grupo de 15 personas, se quiere seleccionar a 3 personas al azar. ¿No? ¿Cuál es el tamaño del espacio muestral? No nos dice nada de que hay algún tipo de orden, ¿no? Sino que simplemente 3 personas al azar y nada más, ¿no? Esto lo habíamos visto al inicio del capítulo de probabilidades, ¿no? Hay que hacer una combinatoria, ¿no? Tengo un grupo si quieren, n es igual a 15, perdón, al revés, ¿no? N es igual a 15 y tengo una muestra de tamaño 3, ¿no? ¿Cuántas muestras posibles se podrán hacer, ¿no? De 15 personas se quiere seleccionar a 3 personas. Esto se resolvía con una combinatoria de 15 en 3, ¿no? Que en el fondo no era nada más que 15 factorial dividido entre 12 factorial por 3 factorial, ¿no? Lo que es lo mismo. Aquí puedo simplificar el 12 y tendría 15 por 14 por 13 por
12 factorial, 12 factorial, aquí el 3 lo puedo también desarrollar, ¿no? 3 factorial es 3 por 2 por 1, acá los 12 se van, puedo empezar a sacar, ¿no? Terceras, ¿no? Tercera 1, esta tercera es 5, pues sacar la mitad de esto 1, este 14 vuelve 7, sería 5 por 7 por 13, ¿no? 5 por 7 por 13 sería la respuesta. 5 por 7 por 13. 5 por 7 por 13. ¿No? 455. ¿No? 455. Sí, ¿no? Eso es básicamente lo que se debería haber hecho, ¿no? Es 15 tomadas de 3, 15 factorial, 12 factorial, 3 factorial y simplemente desarrollamos, ¿no? 15 por 14 por 13 por 12, los 12 se pueden ir y después simplemente ya es sacarle esos o simplificar, ¿no? Todo lo que se pueda. La respuesta en este caso había sido 455. Y la respuesta era de 455, aquí está, ¿no? 455. Y la última, ¿no? En el ejemplo de los dados, ¿no? Al lanzar dos dados y sumar sus caras, ¿no? Al lanzar dos dados y sumar sus caras, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número mayor a 7? ¿No? Al lanzar dos dados y sumar sus caras, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número mayor a 7? Este igual lo habíamos visto, ¿no? Lo habíamos visto como un ejercicio, bueno, como un ejemplo. Al lanzar un dado se armaba una tablita de probabilidades de este estilo, ¿no? Aquí está mi variable, ¿no? Que era, o puede salir 2 en el dado, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, 8, 9, 10, 11 o 12, ¿no? Esos son los posibles resultados al lanzar un dado y sumar sus caras, perdón. Voy a hacer un poco mejor. Entonces es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, ¿no? ¿Cuántas posibilidades hay al lanzar dos dados? ¿No? Tengo 6 posibilidades en un dado, tengo 6 posibilidades en el otro dado, 6 por 6, 36, ¿no? Tengo 36 posibles resultados, ¿no? De esos 36 posibles resultados, habíamos visto nosotros que de esos 36, ¿cuántos salen 2? Hay un solo caso de los 36, ¿no? Y después para el 3 habían 2 casos de 36, 3 casos de 36, 4 casos de 36, 5 casos de 36, 6 casos de 36 y después bajaba, ¿no? Si recuerdan, era 5 casos de 36, 4 casos de 36, 3 casos de 36, 2 casos de 36 y un caso de 36, ¿no? De tal manera que si yo sumo todas estas probabilidades, ¿no? Sumo todas estas probabilidades, siempre me tiene que dar 1, ¿no? Eso decíamos también, ¿no? Y sí, ¿no? 1 más 2, 3, 3 más 3, 6, 6 más 4, 10, 10 más 5, 15, 15 más 6, 21, 21 más 5, 26, 26 más 4, 30, 30 más 3, 33, 35, 36, ¿no? 36 entre 36, 1. ¿Qué es lo que pide el ejercicio? La probabilidad de que x sea mayor a 7. Todos estos números son los que son mayores a 7, ¿no? Sumar todas estas probabilidades, ¿no? Sumar toda la probabilidad. Sumar la probabilidad de que esto sea igual a 8, más la probabilidad de que esto sea igual a 9, más la probabilidad de que esto sea igual a 12. ¿No? En la tablita va a ser mucho más fácil porque en el fondo simplemente sumar estos de acá, ¿no? Que serían misma base 36 y sumo los números de ahí, ¿no? 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Sería 5 más 4, 9, 9 más 1, 10, 10 más 3 más 2, 15, ¿no? 15 entre
36. Entonces, la respuesta de este ejercicio debería haber sido 15 dividido entre 36. Y si vemos el ejercicio, aquí está, ¿no? 15 sobre 36. ¿Cuál probabilidad de obtener un número mayor a 7? 15 sobre 36. Y ya está, ¿no? Con eso tenemos todos los ejercicios de nuestro examen. Preguntas, dudas. Ahora hemos tardado alrededor de con la explicación más, ¿no? 1 hora y 10 minutos más o menos, ¿no? Con todo el detalle, las preguntas. Está bien, ¿no? Normalmente duraba una hora y media, un poquito más, así que está bien, ¿no? Y hay, bueno, personas que, bueno, nadie se ha sacado 20 sobre 20, ¿no? Pero hay personas que se han sacado 18 sobre 20, ¿no? Así que han estado bastante cerca de todas las respuestas. Ya, entonces esa era la solución de nuestro primer parcial. Les voy a mandar la nota el día. Bueno, en realidad bueno, podría ahorita devolverles, ¿no? Porque es cuestión de aquí configurar. Hasta el martes les voy a pasar. Bueno, el fin de semana van a recibir un correo de respuesta con sus notas y de todas formas lo voy a exportar esto para que tengan, ¿no? Porque sí, acá tengo ya las respuestas individuales, digamos, ¿no? Nota por nota y todo, así que eh, hasta el día martes les voy a pasar, ¿no? Es lo bueno de tenerlo en este formulario, ¿no? Cuando es en papel normalmente un poquito se demora más en calificar, pero aquí ya tenemos las notas. Hasta el día martes les paso, ¿ya? Y hasta que lo ordene, verifique que tengo que verificar si efectivamente los 39 que han hecho acá son estudiantes de la materia, ¿no? En base a las preguntas que me han dado, carnets y registros, ¿no? Así que me falta hacer todavía esa revisión, que normalmente las hago el fin de semana, ¿no? Ya. Eso como comentario. Y lo último, a ver, les voy a... si recuerdan, tenemos un... a ver, ¿dónde está acá? Les voy a mostrar nuestra planificación que estaba acá. Si recuerdan, tenemos nuestro primer parcial, tenemos nuestro segundo parcial, tenemos un proyecto y tenemos después el examen final, ¿no? Para el examen final, muchas de las preguntas, ¿no? que hemos visto en el primer parcial, ¿no? van a entrar, ¿no? Tal vez más las numéricas que las conceptuales, algunas de concepto tal vez igual, van a ser muy parecidas, ¿no? Así que es importante igual que revisen el solucionario, ¿no? Resuelvan también ustedes por su parte, ¿no? Así que en el final muchas veces eso se repite, también en el recuperatorio, ¿no? Porque finalmente la idea es reforzar los conocimientos que tienen. Pero de acá lo que nos faltaba era esta parte del proyecto, ¿no? Que igual vale 20 puntos. La idea del proyecto es que ustedes la pueden hacer, si quieren, solos, o también lo pueden hacer en grupos. En grupos de hasta 5 personas, ¿no? Grupos de hasta 5 personas. Y para el proyecto, tal vez lo más adecuado, dada que igual están en el primer semestre, es apuntar a practicar varias habilidades, ¿no? En definir un tema, ¿no? Definir una base de datos, un grupo de información, y a partir de eso generar o trabajar en la parte de mostrar la información, de visualizar la información o transferir la información a alguien más, digamos, ¿no? Como presentar los resultados de una investigación basada en datos, ¿no? Entonces, hay algo que como que tiene todos esos componentes, ¿no? Y se llama lo que es un póster estadístico, ¿no? Aquí hay una paginita donde explica más o menos qué es un póster estadístico, ¿no?
lo que quisiera básicamente es que ustedes puedan hacer un póster estadístico, ¿no? Aquí tenemos, a ver dónde están nuestros. Un momentito, aquí habían ejemplos de pósters estadísticos anteriores. Les voy a mandar esta página para que ustedes puedan revisarla, ¿ya? Alguna vez ya he dado esta materia y tenía el mismo trabajo y funcionaba bastante bien, ¿no? Ha funcionado bastante bien porque podían hacer como que varias... para empezar, el tema está abierto, ¿no? Al tema que ustedes elijan, idealmente que esté vinculado a su carrera, ¿no? Por ejemplo, este es uno de los pósters, es un ejemplo de un póster, por ejemplo, ¿no? Básicamente tiene un tema que ustedes definan, ¿no? En este caso habían elegido el control de la basura, ¿no? En La Paz, ¿no? Estadísticas del control de la basura en La Paz, Bolivia, ¿no? Y decían, ¿no? Hacían una breve introducción de lo que es, porque es importante, ¿no? Controlar la basura con algunos datos, ¿no? El fin de estos pósters es presentar o contar una historia con datos, ¿no? A partir de imágenes, tablas, ¿no? Y breves conceptos que ayuden a guiar un poco el documento, ¿no? Aquí decían, es la problemática de la basura, ¿no? ¿Qué es el reciclaje? ¿Cuánto se recicla en La Paz? ¿No? ¿Por qué es importante? ¿No? ¿Cuál es el sistema de desecho en basura? Y una conclusión, por ejemplo, ¿no? Este de acá, por ejemplo, lo han hecho niños de primaria, por ejemplo, ¿no? Bueno, de primero a tercero de secundaria. Esto lo han hecho de secundaria, si no me equivoco. Este de aquí es el de secundaria, ¿no? Ecosistemas de la economía digital, ¿no? Daba un montón de datos, problemas y la importancia del tema de economía digital y después algunas conclusiones, ¿no? Y aquí tenemos este de acá lo ha hecho una justo de sus compañeras hace unos 2 años, porque creo que es del 2019. Y este es, sí, ¿no? Tipología de uso del transporte, dice, ¿no? Entonces, si van a ver, por aquí dice, ¿no? Han hecho una especie de conteo de la cantidad de transporte que utilizaban, ¿no? En la Facultad de Ciencias Puras. Han monitoreado durante 2 semanas, en las mañanas, en los días hábiles, ¿no? Para un poco medir el uso de transporte, si era eficiente o no eficiente por docentes, por estudiantes y personal administrativo, y han sacado algunos datos relevantes, digamos, ¿no? Dado que el uso de transporte, ¿no? Tal vez una sola persona utilizando un auto es más contaminante, ¿no? Y eso era un poco lo que ellos querían reflejar, ¿no? Entonces, básicamente la idea es elegir un tema, encontrar datos y desarrollar, ¿no? A partir de gráficos, tablas, ¿no? En esta página hay harta información respecto a eso, ¿no? De hecho, aquí hay algunas pautas para hacer un póster, digamos, ¿no? Encontrar los datos, recopilarlos, verificar si todo está bien, analizarlos, ¿no? Y después ya crear escribir, ¿no? Lo que va a ir en el póster y crear el póster como tal, ¿no? Así que su trabajo va a ser básicamente, ¿no? Entregar el póster desarrollado más un informe donde se describan los participantes y un poco así un informe de 2 hojitas donde muestran, ¿no? Algunas características, ¿no? Hemos hecho estas actividades, hemos utilizado estos datos, ¿no? Y aquí y el póster es este, ¿no? Es ese el proyecto básicamente, ¿no? Es realizar un póster estadístico bajo un tema que a ustedes les interese, ¿no? Ahora, el tema tiene que ser en el contexto boliviano, ¿no? Si lo pueden precisar, tal vez mucho mejor, ¿no? Tal vez quieran hacer un estudio comparado de Bolivia con otros países también, ¿no? Pueden recopilar ustedes la información, ¿no? O sea, ¿no? Como en el caso que nos mostraba, ¿no? A alguien le interesaba estudiar el comportamiento de los autos en Cotacota, ¿no? Esas veces que era todo presencial. Pueden también hacerlo, o también pueden utilizar información que ya existe, ¿no? Información que ya existe. Si alguien tiene problemas, bueno, está interesado en algún tema, ¿no? Y tiene problemas en encontrar los datos, me puede avisar y yo le puedo recomendar, ¿no? No sé, el Instituto Nacional de Estadística genera información referente, no sé, a calidad de piso, digamos, ¿no? Para cierto año, ¿no? Hay información, el Senami tiene información de clima, por decir, ¿no?
Y me acuerdo esas veces, igual, ¿no? Varios de sus compañeros han utilizado información del Instituto de Ecología. ¿No? Es cuestión de primero definir, ¿no? El tema que ustedes quieren exponer, ¿no? Presentar. Y la idea es que esa presentación sea a partir de datos, ¿no? A partir de datos. Ya, eso les digo porque en el fondo esta es una competencia de pósters estadísticos que se va a volver a abrir este año. Así que como ustedes van a tener el póster más o menos para finales de año, ¿no? En finales de año, este es ¿no? La entrega del proyecto el 3 de junio, ¿no? El 3 de junio tenemos, ¿no? Abril, mayo, ¿no? Tenemos casi 2 meses para hacer esos pósters, ¿no? Abril y mayo. Es cuestión de ser un poco creativos. Y como ven, no es utilizar mucho texto, pero es más que todo, ¿no? La creatividad de cómo ordenar y cómo presentarlo, ¿no? Así que estamos casi a 2 meses de la entrega y en esos 2 meses, por ahí, digamos, ya se abre la tercera versión se va a abrir seguramente y ahí pueden también mandar sus pósters si ustedes desean, ¿no? Pero para mí lo importante es que hagan los pósters y yo pueda ver, digamos, ¿no? Cómo están sus habilidades eh, para transmitir una idea con información, con datos, ¿no? Y si se dan cuenta, básicamente solo necesitamos lo que ya hemos aprendido en estadística descriptiva, ¿no? No es mucho, no es tan necesario lo que hemos visto en probabilidad o lo que vamos ir viendo en los siguientes temas, ¿no? Es importante para las siguientes materias, pero esto es importante para un poco trabajar la primera parte, ¿no? De contar una historia, empezar a generar promedios, porcentajes, gráficos, ¿no? Súper. Entonces, no sé si tienen preguntas o comentarios de bueno, si tienen consultas respecto al proyecto. Nadie. Sí, adelante, Mateo. Lisa, mi pregunta era de que, este, si es que deberíamos empezar ya a hacer el proyecto y todo eso, y acerca de los grupos, digamos, si es que hacemos grupos, deberíamos avisarle para que ya lo tenga en cuenta, o todavía no. No, o sea, lo ideal sí, digamos, que empiecen en el proyecto cuanto antes porque la fecha es fecha de entrega, ¿no? Es entrega de proyectos. Entonces yo esperaría que hasta el 3 de junio me entreguen sus proyectos. Mejor si, dado que hoy día les estoy comentando qué es, mejor si empiezan ya nomás, digamos, ¿no? A ver, a definir el tema, empezar un poco a armar un bosquejo, buscar datos, ¿no? Eso es una organización muy de ustedes. Y no es necesario que me avisen quién es el grupo, sino que hasta que me entreguen el proyecto, ¿no? Nuevamente la idea es entreguenme el póster y un informe bien corto con los integrantes y algunas actividades que han hecho que quieren resaltar, ¿no? Eso es lo que yo necesito, ¿no? Ahora, al medios, ¿no? Si quiere, podemos programar, digamos, puedo decir a mediados de mayo, ¿no? Alguna sesión de retroalimentación, si están teniendo problemas con los póster, alguien me quiere mostrar y podemos programar, ¿no? Pero ahí avísenme ustedes, ¿no? Para mí es la fecha 3 de junio de entrega, pero si ustedes ven conveniente, ¿no? Necesitan una sesión de apoyo, consultas, ¿no? Para una retroalimentación, yo estoy ahí abierto, ¿no? Estoy disponible para eso. Así que la única limitación, grupos de hasta 5 personas, ¿no? Hasta 5 personas. Ahora, también, ¿no? Si a alguien no le gusta mucho trabajar en equipo o en grupos o tiene problemas por un tema de distancia, no se ven mucho, igual lo pueden hacer solos o solas, ¿no? No lo vean como una limitación, ¿no? Obviamente yo voy a un poquito exigir más a los grupos, ¿no? Si es de grupo de 5, ¿no? Yo esperaría que sea un trabajo muy bueno, ¿no? Con respecto tal vez lo que una sola persona puede hacer, ¿no? Entonces es igual, es importante que lo balanceen, ¿no? Ustedes conocen sus destrezas, sus habilidades, finalmente esto es para que potencien eso, ¿no? Sean más creativos, busquen datos, ¿no? Así que esa es un poco la idea. ¿Alguna consulta más respecto al proyecto? Nadie.
Entonces vayan avanzando con eso. Vamos a terminar acá la sesión de hoy. Yo voy a en el Classroom así poner un anuncio muy cortito con lo que les he descrito acerca del proyecto para los que no han podido entrar hoy tengan un poco en mente lo que hay que hacer con el proyecto. Pero igual, de todas formas, ustedes que ya han visto, ya tienen un poco la idea, lo pueden ir viendo, ¿no? Les voy a pasar aquí el enlace de esta página. Ahí están varias pautas, ejemplos, ¿no? Más que las reglas, más que las reglas de esto, la convocatoria, hay algunas bases que pueden servirles. Es más ver las pautas para hacer el póster, ¿no? Van a entrar acá y van a ver que hay algunas reglas para el póster, digamos, ¿no? Tienen que tener ciertas dimensiones, ¿no? Finalmente me tienen que entregar el PDF, pero tienen que tener, ¿no? Cierto orden, digamos, ¿no? Finalmente a veces uno puede guiarse de estos, ¿no? Tiene que tener, pueden ser vertical, horizontal, pero tiene un tamaño en específico, ¿no? Ya, súper, entonces, bueno, aquí igual hay un enlace de pósters más internacionales de otros países, pero aquí justo, ¿no? Algunas compañeras ha ganado, ¿no? En sus pósters, ¿no? Así que cualquier comentario, cualquier duda, me avisan nomás, pueden escribir al Classroom, ¿no? Para ir comentando.